Vamos a dar inicio al estudio bíblico en esta noche con el tema la común fe, la común fe. Olvidando aquello que queda atrás, y como Dios, el Espíritu Santo, nos lo dice a través de las epístolas del apóstol Pablo en Filipenses 3, nos extendemos hacia lo que está delante. Procuramos en nuestras debilidades el que Dios, nuestro amado Padre Celestial, nos haga más fuertes, nos haga cada día más estables, cada día más afirmados en su verdad que es revelada, por medio de la gracia que en nosotros actúa para alabanza de la gloria de su bondad. El apóstol Pablo nos describe una experiencia que él tuvo cuando posiblemente fue apedreado en Listra él fue apedreado en Listra, pero posiblemente falleció porque lo dieron como por muerto. Y él habla de una experiencia que tuvo donde el Espíritu Santo lo lleva al tercer cielo, donde estaba el paraíso de Dios, y esto nos lo narra Dios, el Espíritu Santo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 hasta el versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Voy a leer. Es la experiencia del aguijón en la carne, y Dios dice aquí en el versículo 9, bueno, desde el versículo 7, dice, adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Hasta qué número? Hasta el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí lo que vemos es la narración que Dios, el Espíritu Santo, nos hace precisamente al estar dándole al apóstol Pablo ese poder, esa ayuda, precisamente en medio de la debilidad. Olvidando entonces aquello que quedó atrás, nos extendemos hacia la victoria en Cristo, nos extendemos hacia el Señor amado Jesucristo, porque Él nos hace estar estables, firmes, afirmados en su verdad revelada. A través de la comprensión en el designio perfecto de su voluntad, vamos a ubicar 2 escrituras. Una está en Efesios capítulo 1, versículos del 14 al 20, y la otra está en Efesios capítulo 3, versículo 15 al versículo 20. Y ahí encontraremos cómo Dios, el Espíritu Santo, nos enseña la oración que el apóstol Pablo hiciera orando por todo el cuerpo de Cristo, la iglesia que es su cuerpo, donde él ora para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, para que crezcamos en la comprensión de la obra redentora y los méritos de salvación logrados por Cristo Jesús. Cuando hablamos de los méritos de salvación, hablamos de su vida de obediencia, de dependencia, su vida sujeta a la voluntad del Padre, porque Él habló lo que el Padre quería que hablara, Él hizo los milagros que el Padre le indicó que hiciera, y se comportó precisamente en humillación y en obediencia. Esos son los méritos de salvación. Su obra redentora es el derramamiento de su sangre en la cruz, cuando Él obviamente dio su vida, fue obviamente crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos y está en la gloria de Dios a su diestra. Todo esto es la obra de redención, mas no se queda ahí, porque la obra de redención se extiende para nosotros, la iglesia que es su cuerpo, hacia el futuro, hacia nuestro destino. Estamos hablando de la común fe. Ahora, a través de la comprensión en ese designio perfecto de su voluntad, la obra redentora de nuestro amado Salvador, sus méritos de salvación durante su ministerio terrenal, hemos sido reconciliados con Dios, nuestro Padre Celestial. Estamos ahora siendo ordenados, dice la epístola a los Colosenses, que toda la creación está siendo ordenada
a través del Señor Jesucristo, pero hacia Dios, nuestro Padre Celestial, en una reconciliación global, en una reconciliación universal. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2 y vamos a dar lectura a Efesios capítulo 2 y en el versículo del 13 al 19. No sé si alguien quisiera tomar esa lectura. Efesios 2 del 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por ello de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, gracias. Ahora somos miembros de la familia de Dios, gracias a la reconciliación, a esa obra redentora y a los méritos de salvación que Cristo Jesús logró por todo aquel que llega a creer en Él. Acordémonos que la voluntad del Padre es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen a la común fe, pertenezcan y participen de la común fe. Así que nuestro amado Señor Jesucristo nos está ordenando, junto con toda la creación, en una reconciliación global hacia Dios, nuestro amado Padre Celestial, y nos está extendiendo a una vida de plenitud en Él. Y ahora por eso podemos dejar lo que quedó atrás, nos extendemos hacia adelante, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y además hemos sido, dice la palabra, trasladados. Vamos a leer esa escritura que está en Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 nos enseña que hemos sido perdonados de nuestros pecados de manera total, de manera plena. Cada pecado que hayamos cometido, que aún no hayamos cometido, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido ya perdonados totalmente a través de la sangre de nuestro Salvador derramada en la cruz. Pero no solamente eso, porque ya eso es glorioso. Más aún, Dios nos enseña que hemos sido trasladados, hemos sido llevados a un nuevo lugar. Antes nos encontrábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Al estar en Cristo hay muchísimas cosas que están sucediendo en nuestro hombre interior, la creación que Dios ha puesto en nosotros, la huella divina de Dios en nuestro espíritu. Esa creación es creada en Cristo Jesús, como se dice en Efesios 4:24, en rectitud y en verdad. Así que Dios nos enseña que hemos sido trasladados a un reino que le llamamos el reino de su luz admirable, el reino celestial, el reino de su amado Hijo, el reino de la luz. A propósito, en estos días, nuestros hermanos de promesa, los hermanos hebreos, están celebrando Hanukkah, la fiesta de las luminarias, que nuestro amado Señor Jesucristo en su ministerio terrenal también celebró, y es una fiesta que dedica al pueblo judío hacia hacer la luz para el mundo. Y es una fiesta para ellos. Podemos aprender mucho de lo que ellos están celebrando, de lo que Dios les da al pueblo judío, nuestros hermanos de promesa, porque también son hijos de Abraham. Por eso les llamamos hermanos de promesa, mas nosotros, la iglesia que es su cuerpo, somos hijos de Abraham en la simiente que es Cristo. Colosenses 1 del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Hemos sido trasladados, ahora estamos en otro reino, en el reino de su luz admirable, y vemos la luz de Dios en la faz, en el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo.
Vamos a ubicar Hechos capítulo 26, donde el apóstol Pablo nos narra su conversión, el alcance de la gracia en su vida, y nos explica cómo Dios lo encomendó para también llevar de las potestades de las tinieblas a la luz. Muchos creyentes cristianos, por error y siguiendo lo que son fábulas de error, creen que el adversario continúa actuando ahora en esta presente dispensación como lo hizo en la pasada dispensación, la dispensación a Israel, donde él mostró su poder precisamente contraponiéndose al poder de Dios. De eso vamos a hablar un poco a través de este estudio. Algunos creen que el adversario continúa poseyendo a personas, continúa creando ambientes de oscuridad y ocultismo, pero la forma como el adversario actúa en esta dispensación para muchos va a ser sorpresa, para otros va a ser algo que Dios permita abra nuestra comprensión, porque estamos hablando de la común fe, la común fe. Estamos yendo a Hechos capítulo 26, versículo del 16 hasta el versículo 20. Padre, te damos gracias en Cristo porque tú eres nuestra luz y en tu luz vemos la luz. Te damos gracias porque en esta dispensación la luz de Dios es el evangelio glorioso de la gracia de Dios. Te damos gracias porque en Cristo hemos sido trasladados a un reino de luz, ya no de tinieblas, ya no tenemos el entendimiento entenebrecido, oscurecido, obstaculizado, como antes lo teníamos, Señor. Te damos gracias porque ahora somos libres en ti. Y a ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo, por tu obra de redención. Gracias y gracias, amado Padre Celestial, por tu bondad desde la eternidad hasta la eternidad, a través de tu sello que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu. A ti la gloria, Padre. Amén. Hechos, capítulo 26, versículos desde el 16 hasta el versículo 20. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, aquí acabamos de leer en el versículo 18, para que abras sus ojos. Al abrir los ojos vamos a recibir la luz de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dios nos enseña que a través del Espíritu Santo vamos a estar comprendiendo que en los postreros días, y vamos a ir a dos escrituras, primera de Timoteo 4 del 1 al 5, segunda de Timoteo 4 del 1 al 5, y yo ya me ubico en Tito 1:4. Voy a repetir. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Y yo estoy leyendo Tito 1:4. A Tito, a verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre Celestial y del Señor amado Jesucristo nuestro Salvador. Estamos leyendo lo que el Espíritu Santo nos enseña que ocurrirá en los postreros días. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Amén. Adelante, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Y ahora leemos 2 de Timoteo 4, del 1 al 5 también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Las escrituras que mencionamos, donde el apóstol Pablo dobla sus rodillas ante Dios y el Padre y ora, me estoy refiriendo a las dos que mencioné, Efesios 1 del 14 al 20 y Efesios 3 del 15 al 20. Estoy en Efesios capítulo 1, versículo 15. Desde el 15 vamos, desde el 14 donde se mencionan las arras. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Por esta causa, yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué era lo que oraba el apóstol Pablo? Estamos hablando acerca de la común fe. Acabamos de ver que el Espíritu Santo estrictamente señala que en los posteriores días algunos apostatarían de la común fe. En Timoteo, 2 de Timoteo 4, se dice que escucharían fábulas de error, que estarían enlazados en las trampas del adversario. No ceso, versículo 16, de dar gracias por ustedes. Hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro amado Señor Jesucristo, esto es nuestro amado Padre Celestial, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo trabaja el adversario hoy en día? Precisamente hoy en día ya cambió. Él ya dejó de ser el ladrón, el que vino a matar y a destruir, como se dice en el Evangelio judío de Juan. Eso hizo en la antigua dispensación. Era la manera en cómo Él se opuso a todo lo que Dios hacía. El poder de Dios se manifestaba en gloria a través de milagros, sanidades, prodigios, hablar en lenguas, levantar muertos. Y era lo que el adversario hacía, se opuso a todo ello. Yo estoy recordando en estos momentos los 2 hechiceros, ¿se acuerdan de el faraón? Que se opusieron a Moisés. Cuando Dios, a través de sus instrumentos, Moisés y Aarón echaron su vara en el piso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los hechiceros echaron sus varas y también se convirtieron en serpientes? Siempre el adversario ha tratado de oponerse a lo que Dios está haciendo. Más cuando Dios alcanza al apóstol Pablo y empieza el Evangelio de la Gracia, la dispensación en la cual estamos, donde el poder de Dios es ahora el Evangelio, el adversario deja de ser el ladrón, el que vino a matar y destruir, y ahora es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia y de maldad. Dice Corintios, que hace que el entendimiento quede entenebrecido. Mucha gente se la vive creyendo que el adversario anda poseyendo gente, que hay casas de fantasmas, casas embrujadas, hechizadas, que hay brujas, duendes y todas esas cosas. El adversario ya ha dejado de hacer eso. Lo que ahora está haciendo es una torre de Babel de religiosidad y de confusión. Y Dios mismo nos dice que Él es un Dios de orden, que todo lo que crea lo ordena hacia el Señor Jesucristo. Dios no es el autor de las divisiones que existen en la cristiandad, en este mundo, en las religiones tan diversas, tan variadas y tan confusas, en las ideas liberales del hombre y en el humanismo que está llevando al hombre a su propia destrucción espiritual. Dios es el creador del Evangelio de la Gracia, es el autor de la crucifixión de Cristo, de su obra redentora. Él está creando el hombre interior, la nueva creación, la nueva criatura, una nueva generación, una nueva especie de seres humanos llamados hijos de Dios. Y ahí es donde el adversario está actuando.
Bien, estamos hablando de la común fe. En Efesios, que también mencionamos, capítulo 3, vamos a leer desde el 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. No solo Dios nos da espíritu de revelación para ver la luz de Cristo en la faz de nuestro amado Salvador, comprender lo que Dios está haciendo, descubrir las maquinaciones, las trampas, los lazos del adversario, no escuchar a espíritus engañadores, dice 1 Timoteo 4:1. Estrictamente el Espíritu Santo nos lo indica: en los postreros días algunos apostatarían de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a explicar en este estudio qué tiene que ver eso con la común fe. Y aquí en el versículo 14, Efesios 3 del 14 al 21, encontramos lo que Dios, el Espíritu Santo, dice a las iglesias en Cristo Jesús. Versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ubicar dos pasajes: Colosenses 1, del 24 al 29, y Hechos capítulo 20, versículo 24. Nosotros en la Iglesia, que es su cuerpo, tenemos la comisión de ser columnas que sostienen, baluartes que levantan la verdad, la común fe, la sana doctrina. El Evangelio revelado al apóstol Pablo, que es el maestro constructor, y ese Evangelio recibe el nombre de el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. En primera de Timoteo 1:11 leo: según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí, dice el apóstol Pablo, se me ha encomendado. Siendo testigos del Evangelio, como vamos a leer aquí en Hechos 20:24, si lo tenemos, podemos leerlo. Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros, como columnas que sostienen, como baluartes que levantan la verdad de Dios, estamos siendo testigos del Evangelio de la gracia de Dios, al no hacer caso de ninguna maquinación del adversario, al no escuchar los engaños de espíritus mentirosos, ni tampoco al abrir nuestros oídos a ninguna doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ya no somos niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, donde hemos estado hablando en algunos estudios acerca de la unidad, guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y aquí en el versículo 13, leo, Efesios 4:13. Hasta que todos, en la iglesia que es su cuerpo, todos lleguemos, tanto pastores como evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, todos lleguemos a la unidad de la fe, la común fe. La fe es el cuerpo de doctrinas en las cuales está basada nuestra convicción y confianza en la obra de redención de nuestro amado Salvador. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta el conocimiento del Hijo de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dice aquí, a un varón perfecto. El varón perfecto es Cristo, que se está formando a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Mas nosotros no vemos eso.
nosotros no vemos que Cristo se forme en otra persona. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Solo Dios puede ver la formación de su Hijo en cada uno de nosotros. Cuando hemos creído, Dios dice que puso un sello de gloria en nuestro espíritu. Cuando el Señor Jesucristo descienda para tomar su cuerpo, Él reconocerá el sello de Dios en cada uno de nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que es perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que acabamos de ver, ¿verdad? Él lleva todo a su plenitud. De esto nos habla el capítulo 1 de Efesios. Para que ya no seamos niños que son fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Un niño se cree todo lo que escucha. No puede discernir, no sabe discernir. Suena a Biblia, entonces debe de ser correcto. Lo dice un pastor, entonces debe de ser verdad. Sale en la televisión, en los medios, sale en el internet, entonces debe ser cierto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los vientos soplan. Estamos recordando lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. El viento viene y no sabe uno de por dónde viene ni por dónde va. Juan 3:8. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, pues nuestro amado Salvador. Nosotros entonces nos extendemos en la verdad revelada hacia adelante. Nos enfocamos en Jesucristo y, como dice nuestro apóstol, más estrictamente en Jesucristo crucificado. Valoramos su obra de redención, como él lo explicó claramente, con tal que acabemos con gozo. Vamos a ir a Filipenses 3:10 y 11. Filipenses 3:10 y 11. Con tal que acabemos con gozo nuestra carrera, que peleemos con fidelidad la buena batalla de la fe, que seamos encontrados en Cristo firmes y estables, no fluctuantes, no creyendo todo lo que oímos, sino discerniendo los tiempos porque son malos, y sabiendo qué error es el que existe, y nosotros debemos separar la verdad del error. Estar firmes, estables en aquel día de nuestra redención, en la que recibiremos nuestra tan anhelada herencia divina. Vamos a leer entonces la escritura que mencionamos. Adelante. 3:10. Sí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje, porque es lo mismo que Dios nos dice acerca de la creación en Romanos 8. La creación está anhelando la libertad. La creación fue sujeta a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por aquel que le sujetó en esperanza. Está anhelando como una mujer que sufre dolores de parto y está anhelando la redención de nuestro cuerpo de gloria. Leo aquí en el versículo 23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu, la garantía de que Dios reconocerá su sello en nuestro espíritu, porque al creer fuimos sellados en Cristo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, Romanos 8:23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la común fe. Nosotros estamos anhelando la tan esperada redención, herencia divina. Somos los más privilegiados y los más bendecidos porque en Cristo lo poseemos todo. Así dice la epístola a los Corintios. Hemos sido llamados con un llamamiento que es santo, para que Cristo viva en nosotros y para que desechemos toda mundanalidad, para que nos descontaminemos. Tal y como el profeta judío Isaías dijo que vendría, lo dijo a través de Juan el Bautista, a las orillas del río Jordán,
que el Mesías vendría a descontaminar a los sacerdotes. Hoy la iglesia se ha contaminado y el mundo lo encontramos en la iglesia. El actuar de Satanás lo encontramos en la iglesia. Hemos sido llamados con un llamado santo para que Cristo viva en nosotros y para que nos descontaminemos de toda mundanalidad, para que renunciemos a este presente siglo malo y no andemos como niños llevados por vientos de doctrina, que aceptan todo lo que creen, que toma todo lo que se le da, que no discierne, que solamente quiere estar siendo entretenido para que no vea su situación. Debemos hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los primeros versículos. Porque sabemos, 2 de Corintios 5, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, lo mismo que acabamos de leer en Romanos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, como la creación, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu de Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor Jesucristo. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, el serle agradables, no contaminándonos. Porque es necesario que todos nosotros lleguemos a comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a la página 3 de nuestras guías de estudio. Hemos recibido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, un ministerio, el cual debemos cumplir con temor y temblor, con respeto y gratitud, con enfoque y apreciación. Es el misterio de Dios, el Padre Celestial y de Cristo, como leímos en Colosenses 1, 24 al 29. Vemos que en los tiempos malos en los que estamos viviendo, algunos apostatarían de la común fe. Lo hacen renegando de la común fe. Reniegan de la fe al seguir, como dice el apóstol Pablo, a espíritus que engañan y al abrazar enseñanzas que vienen de los demonios. Estas enseñanzas y estas doctrinas suenan a Biblia, es decir, suenan bíblicas, mas no son de acuerdo a Cristo. Es decir, son enseñanzas y doctrinas bíblicas porque están en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el adversario tentó en el desierto a nuestro Salvador? Él utilizó la palabra de Dios en cada una de las 3 tentaciones. El problema fue que el adversario quería hacer que nuestro amado Señor Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo prometido a Israel, hiciera milagros y actuara de forma que no era de su dispensación. ¿Se acuerdan cuando dijo, arrodíllate y te daré todos los reinos del mundo? Si Jesús hubiera hecho eso, hubiera actuado fuera de su dispensación, porque todos los reinos del mundo son de nuestro Señor ahora que ya ha sido glorificado. Y Él vendrá con vara de hierro para imponer su reino celestial en esta tierra, el reino de los cielos, como se dice en Apocalipsis 19, del 17 en adelante. Pero el adversario quería que Él actuara fuera de su dispensación, fuera del tiempo que Dios le estaba indicando. Las doctrinas, las enseñanzas que los espíritus engañadores y los demonios hacen que la gente crea, van tergiversando lo que Dios ha dicho cuando Él lo ha dicho. Es decir, cuando nosotros llegamos a creer doctrinas, promesas y verdades que no son para nosotros, la iglesia que es su cuerpo, que no están vigentes en esta presente dispensación de la gracia de Dios, entonces abrazamos
las enseñanzas de los espíritus engañadores, como dice 1 Timoteo 4, versículo 1, y las doctrinas de demonios, que lo que buscan es precisamente torcer, tergiversar, confundir aquello que Dios nos está diciendo exactamente cuando Dios nos lo está diciendo. Actúan apelando a nuestra carne, tal y como el adversario lo hizo, como mencioné, al tentar a nuestro Salvador en la persona de Jesús de Nazaret. Le quiso tentarlo en hacer milagros y portentos que estaban fuera de su dispensación. Esto lo podemos leer en Mateo 4, versículos del 1 hasta el 11. Lo tentó para que no se sujetara a lo que Dios le había ordenado, para que hiciera cosas que Dios no le había ordenado, y para que lo hiciera cuando Dios no quería que lo hiciera. Página 4 de nuestras guías de estudio. De la misma forma, al persuadir engañando a Eva en Génesis capítulo 2, podemos ir a Génesis capítulo 2 y encontraremos que el adversario es el maestro del engaño, de la persuasión. Dice Isaías 14 y Ezequiel 28 que a través de la multitud de sus contrataciones engaña a los espíritus de maldad. Antes eran ángeles, mas después de su rebelión se convirtieron en demonios. Versículo 1, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean persuadidos, creyendo lo que no deben creer y rechazando la simplicidad del evangelio. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Era verdad en parte lo que decía la serpiente. Dios les habló de un huerto, les habló de comer, les habló de árboles, pero no era exactamente lo que Dios les dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Exactamente lo que Dios dijo, pero al contrario, oponiéndose, tergiversando, confundiendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos la astucia de la serpiente, la persuasión de la serpiente. Aquí vemos cómo la serpiente, que es el diablo y Satanás, tergiversó lo que Dios dijo. Y esas son las enseñanzas de los espíritus que engañan y de las doctrinas de demonios. Engañan a través de la Biblia, usan la Biblia, la hacen creer de manera fuera de su tiempo. De igual forma, la historia del pueblo judío en su actitud rebelde ha sido así. Israel persistió una y otra vez en ir a las batallas en contra de sus enemigos, haciendo holocaustos, dedicándoselos a Jehová, cuando Dios les decía que no lo hicieran a través de sus profetas. Ellos hacían lo que Dios les decía que no hicieran. Y cuando Dios les decía que ellos fueran y que pelearan y que tomaran valor y que la victoria ya se les había dado, ellos entonces se negaban a hacerlo. Cuando Dios les envió al Cristo, el Mesías prometido, a los patriarcas para que le reconociesen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Lo rechazaron y lo mataron crucificándole en la cruz. De esto nos habla Esteban en Hechos 7, del 51 al 60. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 7, versículo 51 hasta el versículo 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En Lucas 11, versículo 47 leo: Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Dios les enviaba profetas, les envió al Mesías, al Cristo, y lo rechazaron. Dios quería que ellos lo reconocieran, que ellos creyeran en Él y en sus profetas, y lo que hicieron fue: a Juan el Bautista lo decapitaron, los demás profetas, a Jeremías, que no le hicieron. Aquí vemos una actitud de rebeldía, y es exactamente lo que el adversario quiere hacer. Quisiéramos saber qué hace el adversario hoy en día. Solo tenemos que ir a las iglesias, a las religiones, a las sectas, a las denominaciones, a las agrupaciones, a los movimientos de los hombres. Y ahí estaremos viendo lo que el adversario está haciendo: engañando, persuadiendo, torciendo. Especialmente lo que Dios dice que debemos de creer cuando Él dice que debemos hacerlo. Siempre regresando Israel a lo que habían dejado atrás. Y Pablo nos dice: dejando atrás, no me extiendo hacia adelante. La común fe nos exhorta a extendernos hacia el divino destino que Dios ha creado para nosotros en Cristo. Mientras que Israel en su rebelión regresaba atrás. Ellos estaban en esa peregrinación por el desierto y ya se querían regresar a Egipto, y empezaron a sacar todo fuera de proporción. Hablaban de ollas de carne y cuantas cosas, pero en realidad todo era mentira, era fábula, era error. Se quejaron de la voluntad de Dios. Hay un capítulo en las epístolas, 1 Corintios 10, del 6 al 11, vamos a leerlo, para comprender lo que Dios nos enseña que sucede cuando alguien quiere creer lo que Dios ha dicho, pero no cuando Él lo ha dicho. 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a inmoralidad. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que las evitemos. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios suenan a Biblia, suenan a lo que Dios dice, pero no es de acuerdo a lo que realmente Dios ha dicho, y tampoco a cuando Él lo ha dicho. Por ejemplo, vamos a la página 5 de nuestras guías de estudio. Claramente Dios dice que vivimos en una nueva dispensación. Romanos 7, versículo 6, si lo podemos ir encontrando. En la actualidad vivimos bajo una nueva dispensación de la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la letra, la ley, la profecía, las señales, los milagros, las lenguas y las sanidades, porque como dice 1 Corintios capítulo 13 del 8 al 10, clarísimamente ahí se dice que las profecías dejarían de existir, cesarían las lenguas. Todo eso ocurrió en el periodo de la transición, y hay un estudio bíblico en este canal donde podemos encontrar ese tema acerca de la transición de la cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mas nuestra carne, manipulada por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, manipulan
tergiversan, confunden de tal forma que hacen creer milagros y prodigios falsos, que son inventados por la gente. La gente vive creyendo que en su casa suenan cosas, se mueven cosas, que la gente está poseída, que el adversario tiene esto y tiene el otro, andan echando fuera al adversario de aquí y de allá, pero realmente donde él está es en la iglesia. Está confundiendo a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los líderes, en las comunidades, en las religiones, en los movimientos de los hombres. Les está creando un nuevo Dios y está haciéndoles creer una etapa en la cual no estamos, porque ya no estamos en las señales, ni en las lenguas, ni en los milagros, ni en las profecías. Todo eso que vemos es charlatanería, es mentira, es engaño, no existe ni se da. Y sin embargo la gente se sugestiona creyendo que es así. Mas nuestra carne, repito, está manipulada por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios, que manipulan, tergiversan y confunden de tal manera que hacen creer milagros y prodigios falsos, que gente hipócrita y mentirosa enseña y predica fuera de las doctrinas, de las verdades y promesas que sí son verdad hoy en día, que sí son para la iglesia que es su cuerpo, que es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo para que se predicase en cada comunidad de creyentes alrededor del mundo entero, para que cada pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol en el cuerpo de Cristo predicara a la comunidad acerca de la común fe, que está basada en las doctrinas que vemos en las 13 epístolas, desde Romanos hasta Filemón. Esto es simplemente verdad porque Dios lo dice cuando Él lo dice. Hermanos y hermanas, en la común fe, acordémonos de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Dios nos lo enseña en su palabra, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, conforme al evangelio predicado por el perito arquitecto, el apóstol Pablo. Esto está basado en 2 de Timoteo 2:8. Vamos a encontrar dos pasajes que vamos a leer, Romanos 2:6 y Filipenses 8 y 9. Hermanos y hermanas, en la común fe, debemos recordar que llegará el día en el que nuestro amado Padre Celestial va a llegar a hacer un juicio. Lo hará a través del Señor Jesucristo, pero lo va a hacer basado en una verdad, la única. Romanos 2, versículo 6. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, versículo 16, perdón hermano. Romanos 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Conforme a mi evangelio. Esta es la segunda ocasión en la que el apóstol Pablo menciona el evangelio de la gracia de Dios. La primera fue la que acabamos de leer, 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Cristo conforme a mi evangelio. Llegará el día en el que Dios juzgará los secretos de los hombres a través de Jesucristo, pero conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer Filipenses 4:8, versículo 9 también. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dios nos enseña que si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, de buen nombre, alguna virtud, está hablando de la obra redentora de Cristo Jesús. En esto debemos de pensar. Aquello que oímos, vimos, escuchamos, estamos aprendiendo a través de nuestro apóstol, debemos hacer. Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Alabemos a Dios, nuestro Padre Celestial, que puede estar haciéndonos firmes, estables, sin fluctuar, sin comportarnos como niños que creen todo lo que escuchan, que no disciernen los tiempos malos en los que viven.
Última hoja de nuestras guías de estudio. Vamos a ir a Romanos 16, del 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27. Hay un hombre interior que está siendo creado en rectitud y en verdad. Quisiera, antes de pasar a leer esa escritura de Romanos, leer Efesios 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es nuestra nueva identidad. Esta es nuestra nueva pertenencia. Esta es nuestra nueva ubicación. El hombre interior. Es lo que Dios está creando. Es la común fe. La común fe alimenta a través del cuerpo de doctrinas al hombre interior, la nueva creación. Dice que el que está en Cristo, ¿se acuerdan de esa escritura? Nueva criatura es. Debemos alabar, hermanos, hermanas, a nuestro Dios y Padre amoroso, a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos establece en el Evangelio que el apóstol a los gentiles proclamó, de acuerdo a la predicación de Jesucristo, según el misterio escondido y oculto en Dios, que por revelación, dice Efesios, le fue declarado el misterio de Cristo, misterio que no se había dado a conocer en otras generaciones a todos los hombres, pero que ahora la voluntad de Dios es que todo hombre llegue a ser salvo y llegue al conocimiento de la verdad, llegue a la libertad de la luz de Cristo, ya no escuche a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, sino que esté estable en la común fe. Alabado sea Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro amado Señor Jesucristo, porque nos establecen en su verdad, en la común fe. Romanos 16, del 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Terminando, vamos a ubicar Tito 1, del 1 al 4. Leo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente promete desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifiesta su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador Jesucristo. Esto es el Evangelio glorioso de la gracia de Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro amado Padre Celestial y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Padre, te damos gracias en Cristo. Bendito eres siempre, Señor. Gracias a ti, Padre amado, por tu palabra, por tu verdad que nos hace libres, porque en tu luz vemos la luz. Gracias porque has iluminado, Señor, nuestro entendimiento y nos has ayudado a ya no poner oídos, prestar atención a espíritus de engaño y de error y a doctrinas de demonios que nos sacan de nuestra dispensación, Padre. Te damos gracias porque vivimos bajo la gracia y creemos las doctrinas de gracia. A ti sea la gloria, Padre eterno. Gracias por tu obra de redención, Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, Padre Celestial. Y gracias, Espíritu Santo. Dios, nuestro Padre, dice que ha derramado su amor para con nosotros al darnos el Espíritu Santo. Así que gracias por ser en nosotros y por sellarnos para la eternidad en Cristo. A ti la gloria, Padre. Amén. Amén.